uno cuando escucha estas palabras, lo primero que siente es que te choca. ¿Cómo, pastor, puede ser bueno para alguien ser afligido? Pero eso lo dice el salmista, eso lo dice la palabra de Dios. En el Salmo 119:71 el salmista dice: es bueno para mí ser afligido, para que aprenda, dice, tus estatutos. David dice, y me gusta la versión, la Biblia de las Américas, porque dice en la traducción: es bueno para mí ser. No está hablando de tiempo pasado, sino está hablando del presente. Es bueno para mí ser, estar, pasar, vivir la aflicción. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos sobre la aflicción, ¿por qué el salmista dice que es bueno para él la aflicción? ¿Y qué significa la palabra aflicción? La palabra aflicción significa tristeza, dolor, malestar, sufrimiento. Eso significa aflicción. Ahora, el problema está en que justo hoy hablaba con una hermana al principio del día y yo le decía: el gran problema que tiene el cristiano es que muchas veces, al no estudiar la palabra de Dios, a no dejar que la palabra de Dios te hable, a no dejar que Dios te hable a través de su palabra, muchas veces nosotros caemos en el error de creer que Dios va a hacer, o Dios va a obrar, o Dios es de tal manera. Por eso dice la palabra, dice: y te reprenderé porque tú pensabas que yo era como tú, dice la Biblia. Ahora, muchas veces la gente cree que Dios tiene que ser así, que Dios tiene que obrar de esta manera. Si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite la aflicción? ¿Por qué permite que en el mundo haya maldad? Y muchas veces especulamos y decimos cosas de Dios sin saber, sin conocer en profundidad. Entonces, cuando nosotros estamos en ese error y no entendemos lo que realmente Dios está diciendo con respecto a la aflicción, es porque nosotros tenemos una idea equivocada. Nosotros vivimos en una generación que se la conoce como la generación hedonista. Y el hedonismo es la búsqueda del placer, la búsqueda del bienestar. Me voy a descansar, me voy a disfrutar, me voy a comprar para sentirme bien, voy a tener esto para estar bien. Todo lo que hago, todo lo que necesito, vicios, adicciones, droga, alcohol, todo esto es para sentirme bien, porque yo quiero sentirme bien. Entonces, de repente la gente viene a la iglesia creyendo que si yo voy a la iglesia, Dios, que es un Dios bueno, y en eso tiene razón, Dios, que es un Dios bueno, Dios me va a dar riquezas, me va a dar paz, me va a dar felicidad, me va a dar todo lo que yo le pida. Pero eso no es Dios, eso es un esclavo. Dios no es así. Porque Dios nunca, y nosotros cuando leemos la palabra de Dios y estudiamos, por eso yo siempre le digo: usted congréguese en una iglesia o busque una iglesia donde esa iglesia esté centrada en la palabra de Dios, donde se predique 100% la palabra de Dios, no el testimonio del pastor, no lo que al pastor le pasó la semana pasada, que comió un choripán y le cayó mal. No, mi hermano, la Biblia. Porque dice que la palabra de Dios es la que transforma el alma. No el testimonio, no el comentario, no la anécdota, no el chiste. Lo que cambia la vida de las personas es la Biblia. Y si la Biblia lo dice, la Biblia no miente y la Biblia es veraz. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que es necesario la palabra de Dios. Y nos esforzamos aquí en Roca Eterna para predicar la palabra de Dios. Entonces, cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios y empieza a ver la palabra de Dios, dice: ¿cómo puede ser que Dios, haciendo tantas cosas por nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús? Como leíamos el otro día, la semana pasada en Romanos: nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni espada, nada, ni lo creado, ni arriba, ni abajo, nada.
Entonces uno se empieza a preguntar si este Dios que hizo tantas cosas por nosotros, ¿por qué estamos hablando de aflicción? ¿O por qué el cristiano pasa por aflicciones? ¿Por qué la gente pasa por aflicciones? ¿Por qué Dios permite la aflicción? Porque uno pudiera pensar, bueno, está bien, una persona que no vive en Dios, que está en el mundo, que está en pecado, alejado de Dios, que es rebelde y vive en aflicción, bueno, Dios sabrá. Pero cuando nosotros venimos a Dios, Dios tendría que evitar completamente eso y de repente ponernos unos colchones de algodones y que nuestra vida sea una vida exitosa, de alegría, de paz, de gozo, de riquezas, de bienestares. Pero hermano, eso es muy lejos de lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Y el problema es que nosotros hemos instalado en nuestra mente ideas, pensamientos y cosas que nosotros creemos que tienen que ser así y no lo son. Dice la palabra de Dios en Juan 16:33. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo también tuve aflicción, dice el Señor, y vencí. ¿Está acá conmigo? Jesús dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo y yo estoy por ti, tú vas a vencer las aflicciones. ¿Está acá conmigo? Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta, y yo titulé esta serie "Es bueno para mí ser afligido", y el mensaje de hoy se titula "La disciplina de Dios". Disciplina, pastor. Empezamos el 2021 con la disciplina, pero hermano, ¿sabe qué? Nosotros no entendemos que la disciplina es buena, agradable y perfecta. A partir de que Adán pecó, la raza humana, el universo, el mundo entero cayó en maldición. El Señor le dijo en Génesis 3, le dijo: maldita será la tierra por tu causa, y la tierra te producirá espinos y sufrirás y habrá dolores y todas esas cosas ocurren en la tierra. Entonces, a partir de que Adán pecó, el universo, la tierra, el ser humano entró en lo que se llama la entropía o la ley de la termodinámica. ¿Qué es la entropía? ¿Qué es la termodinámica? Que es que todo lo que está en este universo está muriendo. Todo está sufriendo, todo se está cayendo. ¿Amén? ¿Amén o no? Usted levanta su brazo así y dice: pastor, antes estaba duro, ahora está blando. La panza estaba acá, se está cayendo. Todo en el pelo se le está cayendo, todo se empieza a caer, todo. ¿Por qué? Porque hay una ley que es la ley de la maldición, que es la ley de que todo en este universo está muriendo. Cuando usted nació, apenas usted nació, empezó a morir ya. Usted empezó el proceso de muerte. Usted va en camino hacia la muerte constantemente. Usted va perdiendo cosas. Usted va perdiendo la visión, usted va perdiendo la fuerza, usted va perdiendo vitaminas y así sucesivamente. Entonces nosotros no podríamos escapar de las aflicciones porque seamos cristianos. Las aflicciones, esta es la introducción. La aflicción le va a tocar a todos. A todos nos toca. Levante la mano de los que están aquí. Si alguna vez usted fue afligido, a ver. ¿Fue alguna vez afligido? Si usted no fue afligido, entonces usted no sabe lo que es la aflicción. La aflicción es dolor. ¿Usted a lo largo de su vida alguna vez sufrió por algo? Porque el perrito se le murió, ¿sufrió o no? Amén. Porque el novio la dejó, amén. Porque el amigo le estafó, por esa enfermedad que le tocó atravesar, por ese dolor. Ahora, es imposible que a alguien en este universo pueda decir: bueno, yo no paso por aflicciones. El tema es que nosotros queremos evitar las aflicciones. Nosotros queremos escapar de las aflicciones, pero así como dice el salmista: es bueno para mí ser afligido. Ahora, Dios no va a evitar
las aflicciones en su Hijo. Por eso Jesús dijo, confía, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía. No es que Jesús dijo, bueno, ahora que yo vine, vencí, morí por ustedes, ustedes no van a tener aflicciones. No, al contrario, ustedes van a tener aflicciones. Pero hay una gran diferencia. Y la diferencia es que nosotros necesitamos entender que la diferencia de la aflicción de alguien que está en Cristo a alguien que no está en Cristo es que Dios utiliza las aflicciones para bien. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos, dice, y los que aman a Dios, todas las cosas buenas me ayudan para bien. ¿Dice eso? O todas las cosas me ayudan para bien. No las buenas, todas las buenas y las malas, todas las cosas me ayudan para bien. Dice la palabra, todas las cosas. No solamente algunas, sino todas las cosas. Entonces yo tengo que entender que Dios, cuando Él permite que yo atraviese por la aflicción, sea activa o pasivamente, Él está produciendo algo. Y se acuerdan que yo le dije la semana pasada que las aflicciones o la tribulación o el dolor producen. Porque el resultado es que produzca algo. Justamente el fin de semana estuvimos compartiendo con familiares y amigos, obviamente este fin de año, comienzo de año nuevo, y justamente estábamos hablando con una persona y una persona me decía a mí, esa persona no tiene a Dios, y me decía a mí, yo no puedo entender cómo a vos la gente te lastima y podés perdonar y podés seguir hacia adelante y todo bien y amar y hasta incluso relacionarte con esa gente. Yo no puedo, a mí me la haces una vez y estás muerto, te odio definitivamente, te quiero destruir, no te quiero ver más, y si te veo en la calle te paso por arriba. Wow, dije yo, ahí está la diferencia. Él pasa por aflicción, yo paso por aflicción, pero la diferencia es que la aflicción a él lo endurece, al cristiano la aflicción lo ablanda. La diferencia en el cristiano es que la aflicción lo transforma. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, en el versículo 28 era lo que veníamos hablando, dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, y es a los conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El plan de Dios es que cuando Dios te salva, cuando Dios te va a buscar, cuando Dios se te revela a tu vida, cuando Dios pone en ti fe para que tú creas en Él y te da un nuevo nacimiento y hay una transformación en tu vida, algo ocurre en tu vida, ¿es para qué? Es para salvarte, y esa salvación no te deja ahí solamente, sino que esa salvación viene en el paquete, viene una transformación. Y esa transformación es ¿cuál? Es moldearnos. Nosotros estábamos moldeados según la imagen de Adán, del pecado, del mundo, de la desobediencia. Pero ahora Cristo es nuestro representante. Él es el que murió por nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios nos va a moldear, nos va a formar a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, la obra del Espíritu Santo es una obra que el Espíritu Santo empieza. Dice que cuando nacemos de nuevo, Dios pone su Espíritu dentro de nosotros. ¿Pero para qué? Para que el Espíritu me dé todo lo que yo quiera, para que el Espíritu, yo esté en paz, todo el día esté así, alegría, todo el día esté bien, todo el día tenga el poder de Dios y ore por alguno que es medio rebelde para que Dios se lo lleve. No, mi hermano, no es así. El Espíritu está dentro tuyo haciendo la obra que Dios comenzó, porque dice que lo que Él comenzó, Él lo va a terminar, y es moldearte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces Jesús está sentado a la diestra del Padre y dice que el Espíritu Santo está moldeándote, intercediendo.
tomando su cincel y trabajando en ti, esculpiendo la imagen de Jesús. Y para esculpir esa imagen de Jesús en nosotros, es necesario muchas veces la aflicción. Como hablamos la semana pasada, el alfarero golpeando el barro una y otra vez para que ese barro que no es dócil, ese barro que no se deja moldear, y el alfarero una vez y otra vez golpea, saca de la rueda, golpea el barro porque el barro no se deja moldear. Entonces cuando no se deja moldear lo tiene que sacar de la rueda y lo lleva a otra mesa y lo empieza a golpear. Quizá usted está así en ese momento, en este momento. ¡Bum! ¡Bum! Y cuando sale así medio bamboleado, ahí te lleva de vuelta a la rueda y te empieza a trabajar el alfarero, a decirte: esta es mi voluntad, estos son mis planes, dice la palabra en Isaías 43:7 que fuimos creados para su gloria. No fuiste creado y no fuiste salvado para tus propósitos, para tus metas, para tus sueños, para tus logros. Para eso tienes que ir al Gauchito Gil. Pero si tú vienes a Cristo, es por Él y para Él, para su gloria, para su honra, para que nosotros seamos, dice la palabra, moldeados a la imagen de Jesucristo, seamos como Cristo, llevando la imagen de Cristo en tu vida. Entonces, como dice la palabra en Hebreos capítulo 12, y este es el mensaje de hoy. Pastor, yo todavía no empecé a predicar, a mí solamente fue la introducción, mi hermano dice 25 minutos. Espero que haya venido con tiempo, amén. Quiero también darle gracias a todos los hermanos que colaboraron con la ofrenda de fin de año para la construcción de la escuelita. Vamos a darle un aplauso a todos los hermanos colaboradores. Gracias. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y dice: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y les venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, nos es provechoso para que participemos de su santidad. En verdad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Diga conmigo: disciplina. Dice la palabra que Dios a los que ama disciplina. ¿Cuántos quieren ser amados por Dios? Amén. Si tú eres amado de Dios y Dios te ama y Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿existe la posibilidad que Dios no me discipline, pastor? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y hay 3 puntos claves en esta enseñanza que el escritor a los hebreos nos deja aquí plasmado. Es que debemos apreciar las razones de la disciplina. Debemos amar las razones de la disciplina. Debemos recordar la meta de la disciplina. ¿Cuál es la meta de la disciplina? Y tercero, debemos culminar las disciplinas. Debemos finalizar las disciplinas. Las disciplinas que se inician son disciplinas que necesitamos que se terminen en nuestra vida, que se lleven a cabo. Ahora,
Es importante saber que no siempre las disciplinas están relacionadas con el pecado. Muchas veces nosotros pensábamos antes, creo que la semana pasada, no, mucho más antes, pensábamos que cuando alguien estaba, un cristiano, estaba pasando por una tribulación, por una aflicción grande en su vida, nosotros lo primero que pensábamos es decir, bueno, este habrá cometido algún pecado grave. Algo le ha pasado, algo ha hecho que Dios lo está disciplinando. Pero no siempre la disciplina está finamente relacionada con el pecado. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que pensar en Job. Cuando Job fue afligido y él dice que perdió todo lo que tenía y dice que le agarró una lepra y una enfermedad en su cuerpo y él estaba ahí tirado y abandonado, y sus amigos vinieron y los 3 amigos que tenían, ellos estaban buscando cuál es el pecado. Confiesa el pecado, Job, dinos qué es lo que has hecho para que Dios haga esto en tu vida. Porque la gente no entiende. La gente cree que si estoy pasando por esto es porque Dios me está disciplinando. Pero no es así. En el caso de Job no fue ese el punto. Después nosotros podemos ver también en Juan capítulo 9 cuando los discípulos se encontraron con una persona ciega y le dijeron, maestro, ¿quién ha pecado? Porque si es ciego es porque hay una disciplina, hay un pecado, hay algo que ocurrió, por eso está así. Entonces, ¿quién pecó? Y ellos buscaban un culpable, el padre o este ciego. Y Jesús dijo, no, ninguno. Esto es para gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Disciplina, está acá conmigo, está entendiendo, ¿no? Disciplina para gloria de Dios. Ya vamos entendiendo un poco más. O también nosotros pudiéramos saber que muchas veces las disciplinas tienen que ver con cuestiones futuras. ¿Cómo es eso, pastor? Muchas veces Dios permite la disciplina y Dios nos mete en disciplina y Dios deja que pasemos por diferentes circunstancias en la vida, dolorosas, para protegernos en el futuro. ¿De qué? De circunstancias, de cosas. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Pablo. De repente Pablo tenía un aguijón en la carne, una dolencia, que él oraba y le pedía a Dios que quitara este aguijón de la carne y Dios no se lo quitó. ¿Y por qué Pablo tenía ese aguijón en la carne? ¿Para qué? Para que Pablo no se enalteciera en un futuro. La disciplina fue el método que Dios utilizó para debilitar a Pablo, para que Pablo en un futuro no se enorgulleciera, no se exaltara, no se la creyera. ¿Está acá conmigo? Así que muchas veces la disciplina tiene que ver con muchos factores, pero siempre tenemos que saber algo, que todo sufrimiento siempre está relacionado con el pecado. Siempre. Sufrimiento igual pecado, siempre. Porque eso, cuando nosotros entremos en el cielo no hay sufrimiento. ¿Por qué no hay sufrimiento? Porque no hay pecado. ¿Está acá conmigo? Ahora, todos nosotros somos pecadores. Vivimos en un mundo de pecado. Estamos todo el tiempo relacionados con el pecado. Todo el tiempo estamos queriendo ir en pos del pecado. Todo el tiempo queremos amar el pecado. Entonces la pregunta que muchas veces se hace el cristiano es, ¿por qué? Si Dios me ama, ¿por qué Dios permite la aflicción? Y es todo al contrario. Porque Dios te ama, Él te mete en aflicción. No es que, ¿por qué Dios permite la aflicción? No digas eso. ¿Por qué Dios permite la aflicción? No, estoy en aflicción porque Dios me ama.
Y eso dice la palabra de Dios. Dice que si no te disciplina, si no te aflige, no eres hijo. Ahora, también dice la palabra de Dios que no hay nadie, ninguno de sus hijos que va a vivir sin disciplina. Jamás. No existe. No puede. Todos serán disciplinados. Todos. Pablo fue el hombre con mayor revelación, el hombre más extraordinario del Nuevo Testamento, y sufrió aflicción. Ahora, ¿usted cree que porque yo sea hijo de Dios no voy a sufrir aflicción? Y eso era lo que se nos enseñaba a nosotros en el pasado. A nosotros se nos enseñaba que nosotros íbamos a vivir en este mundo sin aflicciones, que íbamos a vivir una vida gloriosa, maravillosa, pero estábamos equivocados. Y eso era porque no teníamos conocimiento de la palabra. Pero Dios al darnos conocimiento de su palabra y empezar a conocer cada día más su palabra y permitir que Dios nos hable a través de su palabra, empezamos a tener respuestas. Yo me acuerdo hace muchos años, más de 20 años, yo recuerdo que cuando nosotros atravesábamos por una circunstancia dolorosa, lo primero que se creía es: el diablo te está atacando. El diablo está en contra tuya. Entonces el problema era el diablo. Y nosotros reprendíamos al diablo y orábamos en contra del diablo. Pero el problema es que no era el diablo, era Dios. Entonces le pedíamos a Dios que Dios nos librara. ¿Y cómo Dios te va a librar si fue el que te metió? Ahora, el problema no es la aflicción. El problema es que yo no quiero la aflicción. El problema es que yo no entiendo la aflicción y no la acepto. Ahora, dice la palabra de Dios, como leímos recién, que dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No hay ninguno que pueda ser hijo y que no sea azotado por Dios. ¿Cómo es eso? Dios dice que no hay ninguno que Él recibe como hijo que no lo azote. ¿Por qué? Porque la disciplina tiene muchísimas funciones: confirmar tu fe, santificarte, procesarte, hacerte madurar, acercarte más a Dios, sensibilizarte, un montón de cosas. Ahora, ¿por qué dice el salmista: es bueno para mí ser afligido? ¿Por qué fue bueno para mí? ¿Por qué? Porque la aflicción lo que hizo, lo que produjo en mi vida fue ¿qué? Amor por la palabra. Amor por Dios, acercamiento a Dios, alejamiento del pecado. ¿Está acá conmigo? Hermano, su naturaleza va a ser siempre ir hacia el pecado. Dios te tiene que alejar del pecado. Entonces, ¿cómo te aleja Dios del pecado? ¿Cómo trata Dios con tu vida? A través de la disciplina. Antiguamente, cuando esto se escribió en la cultura hebrea, se creía mucho en la disciplina. Era muy importante la disciplina. Todo padre que no disciplinaba a su hijo era un mal padre. Era así. Todo padre que no disciplinaba a su hijo era un mal padre. Algo que hoy está completamente lejano eso. Hoy vivimos en una sociedad que hablar de disciplina es hablar de castigo, hablar de sufrimiento. Eso no está bien, eso no es correcto. Los derechos humanos, el feminismo, el aborto, la ley del aborto. No, eso no está bien, pastor. Pero antiguamente, cuando un padre no disciplinaba a su hijo, era porque no le amaba. Ahora fíjate bien, en el versículo 8 dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Dios no te puede dejar sin disciplina. ¿Por qué no te puede dejar sin disciplina? Porque Dios disciplina a todos sus hijos. Amén. Entonces vos tenés que entender algo. Cuando estás pasando por una dificultad,
Está Dios detrás de eso. Amén. Es Dios el que está detrás de eso. ¿Qué te trajo a los pies de Cristo? ¿Qué te trajo acá, tal vez hoy? Quizás hoy viniste a la iglesia por una dolencia. ¿Una dolencia? No, yo vengo aquí para que Dios me quite la dolencia. ¿Cómo te va a quitar Dios de la dolencia si la dolencia fue la que te trajo? Dios te va a quitar la dolencia cuando la dolencia haya hecho en tu vida lo que tenía que hacer. ¿Está acá conmigo? Dios te va a quitar la dolencia cuando la dolencia haya producido en ti, ¿qué? Una madurez, un acercamiento a Dios, un abandono de esos pecados que tú estás cometiendo, que esos pecados te están alejando de Dios, que esos pecados te están llevando por un mal camino, pero Dios te ama. Entonces la disciplina siempre es amor. La disciplina es amor. ¿Por qué? Porque Dios te ama y Dios no dejará a ninguno de sus hijos que se tuerzan, que se alejen, que se aparten, que se pierdan. No, porque Él, lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Entonces el Señor va a producir dolor en tu vida. Porque ese dolor en tu vida va a producir un acercamiento a Dios, un quebrantamiento. Dime, ¿cuándo es tu mejor momento de oración? ¿Cuando estás yupi para arriba o cuando estás yupi para abajo? Cuando estás yupi para abajo es ahí donde tú haces tu mejor oración, tu clamor, tu gemir, tu desesperación. Ahí en ese momento, dime, ¿cómo te sucede venir a la iglesia? Tú vienes a la iglesia, pero ¿qué te pasa cuando tú vienes a la iglesia después de haber atravesado por una aflicción? Tú vienes a la iglesia, mi hermano, con un deseo tan ferviente y le dices: Dios, no me saques de aquí. Aquí quiero habitar, aquí quiero vivir, Dios. En tu casa quiero estar. Señor, gracias. Y hay un agradecimiento, y hay una transformación. El problema es que nosotros muchas veces no lo entendemos de esa manera. Por eso a veces cuando la gente me pide oración y me dice: pastor, ore por mi hermana, que mi hermana está atravesando por un cáncer y está sufriendo. ¿Tu hermana conoce al Señor? No. Bueno, tal vez este sufrimiento sea la herramienta que el Señor conozca que utilice para hablarle, para traerla a sus pies. Entonces la pregunta es: ¿quieres el cáncer o no quieres el cáncer? ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Quieres que tu hermana sea salva? Sí, quiero que sea salva. Bueno, va a ser salva, pero con el cáncer. El cáncer va a ser el instrumento. No, pero yo no quiero el cáncer. No, entonces tú no quieres hacer la voluntad de Dios, tú quieres hacer tu voluntad. ¿Se da cuenta, mi hermano? Yo quiero que Dios me transforme, pero sin aflicción. Yo quiero que Dios me cambie, pero sin dolor. Pero como dice la palabra, si nuestros padres terrenales nos disciplinaban y nosotros le venerábamos, ¿por qué no obedecemos? Versículo 9. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Digo, yo no tengo en este momento a mi madre, pero pudiera decirle a mi madre: madre, gracias por la disciplina. Gracias por las varas del árbol. Gracias por las agujas de tejer que cuando pasaba ¡sa! Y te dejaba acá 2 marcas y ¡sa, sa, sa! Quedabas como el zorro marcado así, ¡sa, sa, zeta! Y vos quedabas así. Porque éramos ¿qué? Rebeldes, irrespetuosos, desobedientes a nuestros padres, malagradecidos, ingratos. Hermano, yo doy gracias a Dios por las disciplinas. Yo me acuerdo mi madre entrando a mi habitación 11 de la mañana. ¿Qué haces durmiendo? Dice: ¿qué quiere que haga? Anda a trabajar. Te agarraba, te daba vuelta todo, te tiraba todo para afuera.
Lo aprendías. Y la disciplina te dolía. Pero usted hoy entiende que fue necesaria. Y muchas de esas disciplinas fueron injustas y muchas de esas disciplinas fueron erradas. Pero más allá de todo, nosotros entendimos que esas disciplinas fueron necesarias. Cuánto más Dios, que es perfecto, que jamás se equivoca. Yo muchas veces me equivoco al disciplinar a mis hijos. A veces viene uno llorando y yo enseguida ya reto a uno. Y a ese que reto le digo, estás disciplinado. Y al rato me doy cuenta que él no era el culpable, era el otro. Entonces uno va y le pide perdón. Bueno, te saco la disciplina, toma, te la doy a ti. ¿Se da cuenta? Somos humanos y nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Dios no hace eso. Dios disciplina a todos sus hijos porque Él los ama. Cada disciplina es un recordatorio que tengo un padre. Cuando usted está en una disciplina, en una aflicción, usted tiene que saber que hay un Dios que está detrás de todo eso, que es tu Padre. Que no dejará que yo me pierda en mis caminos pecaminosos, que Él producirá dolor en mi vida. ¿Para qué? Para que yo entienda que ese pecado está mal. Hermano, cuando nosotros vinimos a Cristo Jesús y el Señor empieza la obra en nuestra vida, Él nos santifica. Por eso se los llama los santificados, santos, a los hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros vinimos, Él nos justificó, nos perdonó todos nuestros pecados. Jesús pagó por todos tus pecados, pasado, presente y futuro, y te santificó. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa eso? Significa que cuando usted fue salvo viene el paquete de la gracia, el paquete de la redención, y en ese paquete de la redención usted recibió santificación. Te da Dios santificación. Te santifica. Te dice, esto tienes que vivir en santidad. Sé santo porque yo soy santo, dice Dios. Te santifico ahí. Ponte el manto de la santificación. Y usted se va y se saca la santificación y empieza a vivir mundanamente. Entonces Dios dice, no, yo le tengo que enseñar que Él tiene que vivir en santificación. Porque los hijos de Dios tienen que ser santos porque yo soy santo. Tienen el Espíritu Santo, tienen la palabra que es la Biblia santa. Entonces tienen que ser santos. Entonces tú te sacas la santificación y Dios te disciplina y te trae con dolor y te pone la santificación. Y te dice, tú tienes que usar la santificación. Porque tú eres representante del reino, tú tienes que vivir en santidad. Entonces, cuando tú no vives en santidad, Dios te disciplina. ¿Qué le pasó al rey David? El rey David cometió pecado con una mujer, agarró y dijo, bueno, voy a descartar al marido, yo soy el rey, hago lo que quiero. Y Dios lo disciplinó. ¿Por qué lo disciplinó Dios? ¿Por qué no lo perdonó y listo? Porque si no hay disciplina, no hay cambio. La disciplina es la que a mí me enseña que eso es lo que no le gusta a Dios, que eso es lo que Dios no quiere, que eso es lo que a Dios no le agrada. Entonces la disciplina muchas veces lo que hace es revelar lo que hay en mi corazón, revelar mi pecado. Ahora, ya transcurriendo casi más del 70% del mensaje, yo te diría, bueno, hermano, usted está siendo disciplinado por su pecado. ¿Está enojado? ¿Está enojado de su disciplina? No, ¿cómo voy a estar enojado? Es correcto. Es correcto. Y bueno, ¿y qué va a hacer usted ahora? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir rebelde? ¿O va a aceptar la disciplina de Dios? ¿Qué va a hacer? Amén. Por eso el punto 2 era, debemos apreciar la disciplina. Debemos darle gracias a Dios por ella, porque por ella no nos dejará en el error.
Hermano, la disciplina es la que te endereza. La disciplina es la que te acerca a Dios, la que te hace sensible, la que te hace buscar más a Dios, la que te hace orar. Digo, pastor, yo no estaba orando, pastor. Y de repente en la aflicción, en el dolor, empecé a orar. Entonces es bueno para mí el dolor, aunque a mí no me guste, aunque yo no lo quiera, pero el dolor hizo lo que yo no quería hacer. ¿Está acá conmigo? Qué manera de empezar el año, ¿no? Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. ¿Está acá conmigo? Dice, aquellos padres nos disciplinaban como ellos creían por un tiempo, pero Dios, mi Padre Celestial, me disciplina con un propósito. ¿Y el propósito cuál es? Santidad. Para que participemos ¿de qué? De su santidad. ¿Está acá conmigo? ¿Por qué paso por tribulaciones? ¿Por qué paso por dificultades? ¿Por qué paso por dolores? ¿Por qué paso por disciplinas? Porque Dios quiere que yo viva en santidad. Pastor, yo estoy viviendo en santidad, entonces ¿por qué estoy pasando por tribulaciones? Por aflicciones, por disciplina. Y porque Dios no quiere que peques en un futuro. Ah, pastor, no puedo escapar nunca. No, nunca. Por eso nosotros tenemos que aprender que el gran problema que tiene el cristiano, mi hermano, y esto es lo importante de la palabra, dejar que la palabra nos hable y nos responda a tantas dudas que muchas veces nosotros tenemos. Digo, que muchas veces creemos que las cosas que nos pasan y que Dios está lejano y que Dios dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ayudándome? No, estoy acá. Eres tú el que no sabe que estoy yo detrás de este asunto. Porque seguramente en este momento te estarás haciendo 1000 preguntas. Te estarás preguntando ¿y cómo, por qué? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios lo hace? Dice la palabra de Dios en Proverbios 12, dice, el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Lo leo de vuelta. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. El que ama la disciplina. Hermano, la disciplina es necesaria. La disciplina es bueno para mí ser afligido. Por eso el salmista decía, es bueno para mí ser afligido. ¿Por qué? Porque la aflicción lo que me llevó ¿a qué? A tener más dependencia de la palabra, a buscar más la palabra, a valorar más la palabra. Es bueno para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Si yo no soy afligido, yo no aprendo. Pero si yo soy afligido, yo aprendo. La disciplina es para aprender a sujetarme. Hermanos, somos rebeldes por naturaleza. Vivimos en una carne rebelde, en una carne que no quiere. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:17 que hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne no quiere hacer la voluntad de Dios. No quiere obedecer al Espíritu y muchas veces nosotros somos llevados por la carne y vivimos los placeres de la carne y dejamos, bueno, algún día voy a cambiar, algún día. No, hermano, mira, te voy a decir algo, quédate tranquilo, no cambies. Dios te va a disciplinar y te va a ayudar a cambiar. Y Él te va a disciplinar según el nivel que Él considere que tú necesitas esa disciplina para entender que esa no es la vida que Dios quiere. Hermano, Dios no dejó sin disciplina a David, que cometió adulterio, hermano.
y Dios le quitó 4 hijos. ¿Está acá conmigo? ¿O se le cayó la mandíbula? Si Dios no dejó sin disciplina a Job, si Dios no dejó sin disciplina a Pablo, ¿tú crees que Dios te va a dejar sin disciplina a ti? Quizás esta es la mañana donde Dios te está diciendo, mira, estoy preparando una disciplinota. No, pero no la quiero. No, yo no te estoy preguntando si la quieres o no. ¿Sabes por qué? Porque yo te dije, mira, deja esa vida. Deja de vivir así. Deja el pecado, deja eso. Vive una vida. Yo te salvé para vivir en santidad. Lo que pasa es que no puedo. Bueno, dice Dios, yo te voy a ayudar ahora que puedas. Vas a poder. El otro día hablaba con una persona adicta a las drogas. Y yo le decía, mira, tú tienes que dejar las drogas y venir a Dios. Abandonar esa vida. Y él me decía, yo no puedo. Bueno, no te hagas problema, yo voy a orar y le voy a pedir a Dios que Dios te ayude para que puedas. Y yo le dije, vos sabés que la ayuda de Dios, como Dios te va a ayudar para que puedas, tal vez, y dice, porque mientras yo pueda mover los brazos me voy a seguir drogando. Bueno, Dios te va a poner en una posición de no puedas mover ninguna parte de tu cuerpo. Y cuadripléjico en una cama, quédate tranquilo que tú no te vas a drogar. Pero te das cuenta, mi hermano, que a veces Dios te tiene que llevar a ese límite porque Dios quiere salvarte, porque Dios quiere rescatarte y a veces tú no entiendes, tú no aceptas, tú no crees que el método sea así. Muchas veces lo hemos dicho aquí, si no es con amor, es con dolor. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros tenemos que aprender que la disciplina es buena para mi vida. Y yo debo ser un hijo de Dios obediente a la disciplina, aceptar la disciplina. Aunque la disciplina sea dolorosa, aunque la disciplina no me agrade, yo sé que es necesaria. Digo, cuando usted va al médico y el médico le dice, mire, usted tiene esta infección, usted tiene este malestar. Yo me acuerdo cuando me quebré la pierna hace 3 meses atrás y vino la doctora y me dice, mira, tú tienes que pasar por el quirófano, hay que operarte. Hay que abrirte la pierna como un churrasco y ponerte fierro y clavo y alambre. Porque no hay otra. Pero si no me operan, no se puede. Es el único método para arreglar la pierna. Operen entonces. No me gusta, pero entiendo que es necesario. Así es Dios, mi hermano. Dios dice, necesita quirófano. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando yo entré al quirófano, yo entendía esta palabra. No estaba ahí como muchos otros hijos que son rebeldes, porque también están los hijos rebeldes. Los hijos rebeldes son los hijos que no aceptan la disciplina. Y que cuando el padre lo disciplina, son esos hijos que se ponen caprichosos, peores. Empiezan a patalear, empiezan a gritar, tiran todo, se enojan por todo, pelean, se van de la iglesia. ¿Conoce a esos? Yo conozco unos cuantos. Cualquier cosa al final venga y pregúnteme. Y yo te voy a decir, ese eras tú. Porque el hijo que no es maduro es el hijo que no quiere la disciplina. Amén. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sabe lo que significa ejercitado? Para los que van al gimnasio. Cuando te vas al gimnasio y te dice, a ver, haz abdominales.
Y tú te acuestas y haces 10 abdominales y te vas y vuelves al otro día o a los 2 días y dices, vuelve a hacer abdominal. Ejercicio es repetición. ¿Está acá conmigo? Entonces está diciendo la palabra que a la verdad ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. ¿Qué significa? Si yo no entiendo la disciplina, yo, 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 yo. ¿Y cuándo será? Y hasta que lo entiendas, lo dejes, lo abandones, lo cambies. Y si no, sigue la disciplina y el Señor de repente dice, bueno, vamos a subirle. Porque ¿sabe qué, mi hermano? ¿Sabe qué? La disciplina siempre va a producir lo que Dios espera. A veces no la primera, a veces no la segunda, a veces no la tercera, a veces no la cuarta, pero el Señor va a aplicar disciplina una y otra vez hasta que la disciplina produzca lo que el Señor está esperando. Ahora, nuestros padres nos disciplinaban y muchas veces nos disciplinaban mal, pero Dios, cuando Él aplica dolor en tu vida, siempre es para provecho. Siempre. Nunca hay una disciplina que no produzca lo que el Señor está esperando. Dios me disciplina porque Él me llamó a vivir una vida de santidad. Dios me disciplina porque Él me llamó a vivir una vida de obediencia. Dios me disciplina porque Él me llamó a que yo me congregue. Dios me disciplina porque Él me llamó a que yo le obedezca. Siempre la disciplina va a producir santificación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere que yo viva en santificación? Y dice más adelante en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Por qué Dios quiere que yo ejercite mi vida y viva una vida de santidad? ¿Por qué? Porque Dios me tiene que preparar para que cuando yo entre en gloria, dice la palabra, le veremos a Él como es, cara a cara. Usted sabe que cuando Dios escogió al pueblo de Israel, Dios quería habitar en medio del pueblo de Israel. Pero Dios tuvo que armar el tabernáculo y en el tabernáculo tuvo que poner cortinas. ¿Por qué? Por causa del pecado. Amén. Entonces el Señor dice, yo los voy a santificar para que ustedes vivan en santidad. Y los voy a disciplinar para que ustedes entiendan que ese no es el camino. Ahora, por último, la disciplina si no duele no es disciplina. Por eso hoy en día vivimos en una sociedad que no quiere la disciplina. Por eso estamos como estamos. Viene una mamá y le dice al nene, pórtate bien. No hagas más eso. ¿Usted cree que el nene lo va a hacer? ¿Le va a hacer caso? No, mi hermano. Porque si la disciplina no produce dolor, entonces la disciplina no funciona. No existe una disciplina que si no hay dolor, ese dolor va a producir lo que la disciplina desea. Pero si esa disciplina no tiene dolor, entonces nunca esa disciplina va a hacer lo que tenga que hacer. Ahora la pregunta que yo te hago es, quizás estás pasando por un momento de aflicción, quizás estás pasando por un momento de lucha, quizás estás pasando por un momento de dolor. Ahora, o tú puedes, como hijo obediente, obedecer en la disciplina, o ser rebelde y dejar que Dios siga aplicando más disciplina. ¿Se da cuenta? Si yo le digo a mi hijo, hijo, te disciplino, pero cuando tú te vas a bañar levantas tu toalla
y de repente quiero que levantes tu toalla y que no dejes toda tu ropa tirada, que la pongas en el cesto como corresponde. Él se va a bañar y sigue dejando la ropa tirada. ¿Qué tiene que hacer usted? Seguir con la disciplina. Hey, papá, me quitaste el teléfono. Seguimos con la disciplina. ¿Se da cuenta? Mañana él empieza a obedecer. ¿Qué hago yo? Le doy el teléfono. La semana que viene ya dejó de obedecer. ¿Qué le hago? Lo disciplina de vuelta. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Sabe que yo pensaba mucho en este mensaje y pensaba porque para mí este año 2020 fue un año de disciplina? Pero la disciplina es buena. La disciplina nos corrige, la disciplina nos cambia. La disciplina nos acerca más a Dios. Y justamente esta semana tengo que nuevamente ser intervenido. Tengo que entrar de nuevo al quirófano, me tienen que volver a operar. Y uno se pregunta, pero pastor, ¿usted sirve a Dios? ¿Usted sí? ¿Qué tiene que ver eso? Yo también, como hijo de Dios, tengo que ser disciplinado. Porque si yo no soy disciplinado, entonces no soy hijo. Entonces prefiero la disciplina y ser hijo, y no ser disciplinado y no ser hijo. Entonces muchas veces pasamos por diferentes circunstancias, pero ¿sabe cuál es la diferencia, mi hermano? Que Jesús está contigo. Y que Jesús te mete en la disciplina, pero Él te acompaña en esa disciplina. Que Él no te dejará solo. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicciones, tendréis disciplina, pero confía. Yo he vencido al mundo. Yo estoy contigo. Amén, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor.